Ante todo, buenos días. Vamos a presentar el trabajo parcial. En este caso hecho una comparación entre Margaret Thatcher y Freddie Mercury. El trabajo es presentado por Daniela Ferradas, Marilina Luna, Valeria Sánchez y Sebastián Madrid, quien les habla. Bueno, ahora les voy a hablar un poco sobre qué cosa hemos comparado entre Margaret Thatcher y Freddie Mercury. El primer punto es la comunicación. Yo, bueno, se puede definir la comunicación como una vía de interacción entre dos personas para el intercambio de información. Entre los tipos de comunicación que hemos visto está la verbal y la no verbal, que es base a, a movimientos del cuerpo, a base de expresiones que no necesariamente se comunican a través del habla. Ok, Ahora, en cuanto a la personalidad, este es un conjunto de características y patrones que definen a una persona como tal. Esto quiere decir los pensamientos, los sentimientos y las diferentes actitudes que tiene una persona de manera particular. Sí, bien. En cuanto a las competencias miden la capacidad de desempeñarse bien en entornos legítimos. Si bien es cierto, las competencias se van adquiriendo con el pasar del tiempo, con los aprendizajes. En las universidades agarramos más experiencia y así podemos tener mejores competencias. bueno, en actitudes lo puedo definir como una organización duradera de creencias, cogniciones hacia un objeto social. Es como todo lo que tú piensas, todo lo que tú has aprendido durante el tiempo, lo diriges hacia algo. Entre los componentes se encuentra el cognitivo. En el cognitivo están los pensamientos, las creencias que una persona va adquiriendo durante su vida. En el afectivo son las relaciones, cómo te relacionas hacia una persona, qué emociones tú sientes hacia una persona o hacia algo. Y la conductual son las disposiciones, las acciones que uno realiza en foco hacia otra persona o lo que sea u otro objeto. Bueno, justo continuando con lo que dice Sebastián, acá vamos a definir algo súper importante con respecto a a las actitudes que viene a ser la disonancia cognitiva. Lo hemos separado por disonancia, que es un estado de tensión, un estado desagradable por disconformidad. Después, la cognición, que es el conocimiento que posee un individuo sobre alguna conducta o que manifiesta sobre algo que lo rodea, sobre su entorno. Entonces, juntando ambos nace la disonancia cognitiva, que es una situación donde dos cogniciones están contrarias, como por ejemplo puede ser el ejemplo de fumar, que hay personas de que saben de que fumar es negativo, es nocivo para la salud, sin embargo lo siguen haciendo. ¿Por qué? Porque puede ser un vicio por distintos motivos, pero es una conducta recurrente que suceda este tipo de disonancias cognitivas y más adelante lo vamos a contrarrestar con los dos personajes. Ya, entonces con los valores se pueden definir los diferentes principios y los estándares de conducta que cada una persona tiene. Con estos valores también se puede hacer la toma de decisiones según los valores de diferentes personas tienen o las actitudes. Bueno, estos valores se dividen en tres clasificaciones. La primera es ética económica pragmática, que incluye valores como la planificación o la perseverancia. Después, el ético social, que incluye valores como la integridad, honestidad o transparencia. Y el último es el eje emocional, que incluye valores como la alegría, el autocontrol y la paciencia. Continúa, por favor. Ya. Después sigue la inteligencia emocional, que es la habilidad para percibir, asimilar, comprender y regular nuestras emociones propias y la de los demás. Discriminar unas de otras y que esto guíe nuestra forma de pensar y nuestro comportamiento. La inteligencia emocional tiene 5 componentes. El primero es el autoconocimiento, el cual se refiere al conocimiento de nuestras propias emociones y sentimientos y que éstas guíen nuestro comportamiento. En segundo lugar está el autocontrol, que es la capacidad, esta nos permite reflexionar sobre nuestras emociones para no dejarnos llevar por ciertas cosas que nos puedan suceder.
Bueno, después está la automotivación, que consiste en enfocar las emociones en los objetivos en vez de enfocarse en cosas que sean negativas. Después la empatía, que implica el reconocer sentimientos o emociones de otras personas con el fin de poder ponernos en su lugar e identificarnos con estas personas. Después las relaciones interpersonales, que es la creación de lazos íntimos entre dos o más personas. Sigue, por favor. Después tenemos como último punto a la resiliencia, que es la capacidad que nos permite sobreponernos con éxito y recuperarnos con facilidad a situaciones adversas de nuestra vida. Bueno, ahora vamos a contrarrestar la teoría con los dos ejemplos. Para empezar, lo hemos separado según las 7 temáticas abarcadas. Y bueno, con respecto a la comunicación de Margaret Thatcher era normativa y analítica porque, bueno, es una persona de carácter muy fuerte, que está orientada a los resultados, no es una persona muy paciente. Otra cosa que también podemos resaltar de ella es que tiende a desestimar las ideas de los demás. Muchas veces también otro rasgo que era muy resaltante de ella es que ella no se permite sentimentalismos, y eso lo vamos a abarcar más cuando veamos la personalidad, pero de esa manera podemos decir de que Margaret Thatcher era de esa manera. Por otro lado, con respecto a Freddie Mercury, su estilo era más formativo e intuitivo, ya que él se enfocaba mucho en ser empático, en ser una persona muy amable con el trato. Además de ser amable con el trato, respetaba las costumbres de los demás, respetaba los puntos de vista, pero desde el lado negativo es una persona que se dejaba manipular mucho. Como lo hemos visto a lo largo de su vida, él empieza su carrera como solista debido a que los managers lo empiezan a manipular y todo eso, y se deja llevar por muchas ideas. Y por otro lado, otra cosa que también podemos destacar es el entusiasmo, la creatividad y en general su extraversión como parte de su personalidad. Por otra parte, con respecto a las semejanzas, ambos tienen un buen manejo de la comunicación no verbal, debido a que ellos querían demostrar lo que querían demostrar. Margaret Thatcher, una persona súper directa, con la mirada bastante, incluso hasta tenía un gran manejo del escenario, tenía una gran manera de comunicarse y de empatizar con la otra persona, de tal manera de que hacía que la gente se sienta a gusto estando con él. Con respecto a la personalidad de Margaret Thatcher es dominante y en parte consensuada. ¿Por qué dominante? Como había dicho anteriormente, tenía un carácter muy, muy fuerte. Además, le gustaban las cosas ya, o sea, en el momento. No era muy paciente. Tenía el lenguaje muy no verbal bastante frío. Muchas veces su lenguaje no verbal podía parecer de que te estaba gritando, pero no, esa era su manera de actuar. Además, otro rasgo que lo pudimos analizar desde la película que protagonizó Meryl Streep fue que ella no se permitía mostrar emociones que vayan a hacer de que se vea como una persona débil. Freddie Mercury, que es una persona influyente, pero por otro lado depresivo. Influyente porque es una persona muy vivaz, que le gusta mucho expresarse, muy empática, muy entusiasta, pero por el otro lado depresivo. Como sabemos, en los últimos años de su vida, él empieza a tener un gran problema de personalidad porque de una manera es súper vivaz y por otro lado es súper triste, súper depresivo, y eso empieza a hundirlo. Sin embargo, con el tiempo mejora, aunque tristemente ya sabemos cuál fue el final de la historia. Y como semejanza, ambos sabían expresarse muy bien, porque cada uno en su ámbito tenía que tener ciertos parámetros, como por ejemplo Margaret tenía que estar bastante recta con varias cosas, y por otro lado Freddie Mercury, vivirla en sus conciertos, ser súper movido, sorprender, y eso es algo que también destacamos mucho. Con respecto también a lo que vienen a ser las competencias, Margaret Thatcher tiene una solución de problemas bastante buena, ya que se enfrentó a diversos momentos muy importantes, como por ejemplo la Guerra de las Malvinas, que supo sacar adelante y hacer vencedor a Inglaterra. Pese a que también eran movimientos militares, ella como
primera ministra supo qué hacer en distintas situaciones. También tiene una gran capacidad de análisis, ya que tenía que analizar todo en el momento, leyes, problemas, todo lo que se le ocurriera, todo lo que se le ponía en la mesa, ella lo tenía que hacer. Por otro lado, Freddie Mercury era muy asertivo, sabía trabajar en equipo porque tenía una gran banda, con la cual se llevaba muy bien con las otras personas, además, como habíamos mencionado, empático, flexible y de muy buen trato. Y ahora, con respecto a las semejanzas, podemos decir de que ambos eran unos grandes líderes. Margaret, siendo mujer en un tiempo donde aún no se estilaba de que una mujer tenga una voz de mando, una figura de mando, ella lo asumía sin ningún problema e incluso intimidaba a las demás personas. En cambio, Freddie Mercury era un líder un poco más relajado por la figura de la cual estamos hablando, el rubro de la música. También ambos son de muchas iniciativas. Si alguien no lo hacían ellos. Si alguien no hacía algo, Margaret lo hacía. Y aprendizaje constante, porque en todo momento ellos supieron cómo aprender. Que cada cosa que les pasaba tenían que aprender la lección. Esto lo podemos ver en el caso de Freddie Mercury, cuando él decide abrirse y decir, ¿saben qué? He aceptado esto, tengo esta enfermedad, y pese a que fue muy tarde, supo decirlo, supo aprender de todo lo que le había pasado, de toda la depresión que traía, para al menos demostrar algo. Las actitudes de Margaret Thatcher se iban más por el lado cognitivo. ¿Por qué por el lado cognitivo? Porque ella aprendía más de los pensamientos, de cosas prácticas y de cosas que le habían pasado, pero priorizando pensamientos, cosas que hacer. En cambio, por el lado de Freddie Mercury era desde el lado más sentimental, mucho más sensible, por también el rubro que a él le correspondía, además que era una persona bastante amable y todo eso. Con respecto a las disonancias cognitivas, podemos ver de que a lo largo de la vida de Margaret Thatcher tuvo decisiones que estuvieron un poco, por así decirlo, controversiales, como por ejemplo el vaso de leche, que ella sabía que el vaso de leche era necesario para los alumnos de temprana edad, pero igual decidió quitarlo. Y eso se puede prestar a una contradicción. Por otro lado, también en la guerra de las Malvinas. Uno sabe que en una guerra va a morir un montón de gente, pero igual se mantuvo fuerte, muy firme, con respecto a las ideas que tenía sobre la guerra. Y por el otro lado, Freddie Mercury tenía un consumo de drogas, por lo cual aquí podemos denotar que en este caso él sabía que las drogas eran nocivas para él, pero no dejó de consumirlas. Era un fumador bastante habitual y no dejó de fumar. Con respecto a los valores, un valor que puedo decir de que marca mucho a Margaret Thatcher es la planificación. Era una persona sumamente ordenada, organizada, planificada, que tenía ya todo estricto como una agenda. Todo ya sabía qué iba a hacer, no se prestaba ningún momento para distracciones. Y bueno, justamente siguiendo con Freddie Mercury, algo que destaca mucho de él es la empatía, la tolerancia, el respeto por los demás, por las costumbres, en general, por la otra persona que estaba con él, o por las personas que lo escuchaban. Y una semejanza entre ambos es de que eran muy perseverantes, pues llegaron desde muy debajo, Freddie Mercury siendo una persona extranjera en Gran Bretaña y Margaret Thatcher siendo mujer, de una situación económica media-baja, a llegar a ser grandes exponentes, justamente los dos en Gran Bretaña, de dos distintos rubros. Con respecto a la inteligencia emocional, algo que sí podemos notar es que Margaret Thatcher tenía una gran falta de empatía, porque también su carácter no se lo permitía, ella simplemente escuchaba sus opiniones. Y autorregulación, porque era muy decidida en las cosas que hacía, y lo demostraba. Sin embargo, en el caso de Freddie Mercury tenía una gran autorregulación, pero hacia afuera. Por dentro, su mundo se estaba cayendo, pero no se lo decía a nadie, se lo guardaba para sí mismo. Y nuevamente destaco la empatía. Una semejanza que tienen ambos es de que fueron líderes muy motivados por lo que hacían. Estaban muy movidos por sus objetivos y sabían que tenían que lograrlo. Y hacer un montón de cosas, ser muy perseverantes, estar siempre allí como para lograrlo. Y finalmente, con respecto a la resiliencia, podemos decir de que ambos fueron resilientes.
Ok, con respecto a las oportunidades de mejora y las fortalezas que tiene Margaret Thatcher, consideramos que es una persona súper orientada a los resultados. Tuvo un buen liderazgo, era la primer ministra mujer, tenía una grande capacidad de respuesta y también era muy decidida. O sea, si había un problema, ella lo solucionaba, pero se enfocaba mucho en ello. Entonces pasamos a las oportunidades de mejora, ¿no? Ella solamente se concentraba en su manera de pensar de ella y no escuchaba a los demás. Quizás si hubiera escuchado a los demás hubieran tenido mejores resultados. También encontramos de que ella, cuando afrontaba las diferentes dificultades que tenía en su gobierno, por así decirlo, ella recurría al whisky. Entonces capaz si no lo hubiera hecho y no entrar tanto en depresión, hubiera ayudado a su personalidad y tanto en ello. También con Freddie Mercury consideramos que es una persona que tomaba riesgos, ¿no? Y que rompió esquemas. Tanto es en la canción de Bohemian Rhapsody que mezcló dos géneros diferentes, ¿no? Entonces, con esto rompió paradigmas con su música. También sabemos que Freddie Mercury era un líder democrático y es que escuchaba las diferentes opiniones de los demás y eso hacía, si habían problemas, lo solucionaban sin llegar a conflictos. También Freddie Mercury también era un apasionado por su música y no lo hacía por decir, doy un concierto y ya está, no, sino porque le gustaba, le apasionaba, él practicaba cada momento que iba a pasar en el escenario, ¿no? Él analizaba bastante eso. Una de las oportunidades de mejora que debería de tener es de que, por su depresión, que no se deje llevar por las diferentes críticas que hay y siempre tiene que salir adelante. Quizás con ayuda psicológica o con ayuda de diferentes personas que lo puedan orientar a esto, ¿no? Y también el no, con respecto a su enfermedad, él a la última parte se dio por vencido y ya no quiso tomar sus medicamentos. Quizás si él hubiera seguido constantemente tomando sus medicamentos, no hubiera, sí es cierto, no hay una cura para, para esta enfermedad, pero hubiera alargado más su vida. Sí. Bueno, con respecto a qué recomendaciones les dábamos, con respecto a Margaret Thatcher, no descalificar sentimientos. Como le había dicho anteriormente, ella era una persona de que no permitía sentimentalismos, ni de ella ni de los demás. Por otro lado, no ser tan apático. Tienes que también ponerte en el lugar de las personas. Eso creo que hubiese servido mucho para no tener tantos detractores en el Congreso. Luego, no ser insensible. Ella era una persona muy insensible porque, nuevamente lo digo, los sentimientos no entraban dentro de su cabeza y no debía criticar de una manera desmesurada, porque ella, si es que o sea, tenía la oportunidad, criticaba, porque ella decía, bueno, yo puedo hacerlo. Por otro lado, con respecto a Freddie Mercury, podemos decir no dejarse manipular, porque se dejó manipular mucho por las malas amistades, por malos managers, evitar cambios súbitos de humor. Esto creo que lo vemos más hacia adentro, con respecto a que él estaba súper feliz y ya llegaba el momento donde estaba solo, y estaba súper bajoneado, súper triste, y no es la idea. No era la idea era que tenga una mayor, una mayor posibilidad de control de sí mismo. Y por otro lado, no depender de criterios ajenos para actuar. Él era una persona dependiente de qué dirán, de qué pasará, y en fin, eso al final le pasa factura. Con respecto a la personalidad de Margaret Thatcher, podemos hacer énfasis en su lenguaje no verbal, que pese a que sí le ayudaba para la posición en la que ella estaba, a veces ya llegaba a ser demasiado amenazante, incluso con los medios, con la justa sonreía. Es más, nos costó muchísimo ver una foto donde ella salía sonriendo así feliz, porque casi no hay. Con respecto a Freddie Mercury, no invertir tanto tiempo en distracciones, algo que como justamente lo dijo María Emilia, un problema grande de Freddie Mercury fue que él se prestaba mucho para las distracciones, para la fiesta, para las drogas, para el alcohol, y no es la manera adecuada de invertir tu tiempo o de priorizar tiempo con eso. Luego concentrarse más, porque algo que a él le pasó factura también fue justamente por eso de las drogas, desconcentrarse, y además que como era muy volado, se iba mucho, a veces se iba por la tangente a la hora de conversar, en fin, y bueno, mantenerse concentrado, también saber de que él no iba a ser el centro del mundo en todo momento, no iba a ser solamente el centro de atención, por lo cual era importante también destacar esto.
Con respecto a las competencias, algo que le hubiese servido muchísimo a Margaret Thatcher es el tema de la flexibilidad. Bueno, por algo no se ganó su apodo de la Dama de Hierro. Si hubiese sido quizás un poco más flexible, hubiese podido llegar a ciertos acuerdos, que al final llegaba, pero a regañadientes. Bueno, por otro lado, con Freddie Mercury, mayor inteligencia emocional, porque por dentro él estaba destruido. Y creo que con una mayor inteligencia emocional, que quizás se hubiese podido conseguir a través de ayuda psicológica, a través de un psiquiatra, hubiese sido muy positivo. ¿Quién sabe qué hubiese pasado con Freddie Mercury si es que hubiese sabido esto, si es que lo hubiese considerado? Luego, con respecto a la inteligencia emocional, justamente, a Margaret Thatcher se le hubiese aconsejado la idea de tener habilidades sociales, porque ella era una persona muy centrada en sí misma, muy centrada en lo suyo, y prácticamente no interactuaba mucho. Era una persona de pocos amigos, e incluso prefería mil veces estar con el whisky que estar con gente, cosa que a nosotros nos puede parecer algo quizás bastante extraño, pero así ella solucionaba sus problemas. Y justamente, bueno, eso también resaltamos nuevamente el tema de la empatía. Y con respecto a Freddie Mercury, una autorregulación hacia adentro, ya para que su mundo no se caiga a pedazos, y un autoconocimiento. Si él se hubiese conocido de una manera íntegra, de saber, yo tengo estas debilidades, yo tengo estas amenazas, quién sabe qué hubiese podido solucionar. Y finalmente, con la resiliencia, mantener la resiliencia, pero desde uno mismo. Muchas veces no va a estar la gente para ayudarte y vas a tener que depender de ti mismo para actuar. Felizmente, como se había dicho anteriormente, ambas personas fueron resilientes, gracias a su entorno, gracias a su formación, pero esto quizás es para que sigan manteniendo la resiliencia en todo momento. Saber de que tienes que aceptar las situaciones tal cual están y aprender a improvisar frente a ello, aprender a actuar. Bueno, en caso de los aprendizajes de todo el grupo, el primero es que la inteligencia emocional y la resiliencia son claves, son factores claves para ser exitoso en cualquier rubro. En todos los rubros que existe va a haber momentos en los que las cosas van a ir mal, en los que te puedes caer, en los que tus propios amigos, tus propios compañeros pueden hacerte sentir mal, pero eso no te puede tumbar y no te puedes estancar en eso, porque si es que Margaret Thatcher, si es que Freddie Mercury se hubieran quedado estancados por todas las críticas que han tenido o por la enfermedad de Freddie Mercury, se hubiera quedado deprimido simplemente por eso, no hubiera tenido una de las mejores presentaciones de toda la historia del rock en el Live Aid de África, y así sucesivamente. Margaret Thatcher, si se hubiera sumergido en todas las críticas que tenía, no hubiera logrado lo que fue en su momento. Otro aprendizaje es que si una persona quiere ser influyente, debe saber utilizar ambos tipos de comunicación, porque la comunicación es la manera en la cual transmitimos nuestros mensajes y no ver solo la comunicación verbal, sino cómo tu presencia va a afectar en las otras personas. Freddie Mercury sabía eso muy bien y en todos sus shows eran prácticamente un espectáculo verlo a él junto con sus canciones, cómo se movía en el escenario, todos los shows personales que él tenía dentro del escenario rompían los paradigmas de lo que era una banda en sí, que era solo tocar. Él era todo un showman y así influyó en las personas. Otro es que la empatía es un factor que puede determinar tu relación con los otros y la empatía es un término que hemos repetido mucho en este trabajo por el tema de Margaret Thatcher. Margaret Thatcher, pese a que haya tenido una buena gestión en su momento, también tuvo decisiones muy radicales y muy controversiales. El caso del vaso de leche para los niños solamente para ahorrar en costos, le trajo demasiadas críticas. Quizás si se hubiera puesto en el zapato de esas personas que mandan a sus hijos y no les alcanza el dinero para poder darles un buen desayuno o algo, no hubiera hecho eso, no se hubiera dejado llevar por eso. Y así es como se ganó una reputación mala en sentido ante las personas. Eso también sirve en nuestro ámbito profesional. Siempre vas a trabajar con más personas, un montón de personas, y la empatía puede ser un factor de cómo nos llevamos con el resto. Otro es manejar nuestras emociones.
hay que tener un control emocional muy grande, porque las situaciones son muy diversas y aparte podemos tender a ser impulsivos en algunos momentos. Si te dejas llevar por una emoción que es la ira, la cólera, o inclusive por el sentimentalismo, porque te guste algo demasiado, puedes desviarte de tus objetivos y eso te va a dar una muy mala pasada. Y el último aprendizaje es que muchas veces la fama y el poder pueden ser un arma de doble filo. Ahí es donde se requiere mucho más del control emocional. Se vio cómo Freddie Mercury gastó más de lo que recaudó en sus CDs en una fiesta. O cómo Margaret utilizaba el poder muchas veces y tomaba decisiones realmente cuestionables. A veces la fama te puede subir mucho a la cabeza y es muy importante tener un control emocional en estos momentos. Bueno, Eso sería todo. Muchas gracias. Gracias.